de utilizar un stop loss suave y un stop loss duro. Vamos a ver ganancias parciales como el siguiente tema en este módulo de manejo de riesgos. Las ganancias parciales es simplemente el proceso de reducir tu exposición en una posición que se encuentra en la zona de generación de ganancias o take profit, o obtener beneficios. Es una estrategia popular de gestión de riesgos en el mercado, debido a cómo los mercados tienden a cambiar de dirección, especialmente yo diría que en Forex y en cripto es más utilizado el take profits o partial profits o toma de ganancias parciales. Porque hay razones para tomar. Y ojo que aquí quiero ser muy clara, en este punto no es como el stop loss, que de verdad que es algo demasiado fundamental, sino que hay dos opiniones, las vamos a ver. Personalmente yo utilizo la estrategia de toma de ganancias parciales y bueno, las razones para tomarlas es reduce ese drawdown o reduce la caída de capital de la cuenta, reduce pérdidas, reduce el riesgo de tiempo en el mercado y reduce tu exposición. Además tiene un efecto psicológico demasiado importante, es como un seguro para, no solamente para obtener ganancias, sino para ver un proceso, para ver una ganancia y un crecimiento exponencial en tu cuenta de trading, porque yo creo que eso es algo indispensable, la parte psicológica de psicología de trading, aunque vamos a tener distintos videos que espero ayuden en el futuro a ese proceso de trading para todos ustedes, videos que recopilan información que me ha servido, así como este. Entonces, un principio fundamental es ver un crecimiento, ver que estás mejorando en ese proceso es fundamental. Así nos tengamos nosotros mismos que convencer de eso a través de distintas estrategias y la toma de ganancias parciales va a ser muy importante, aunque tiene una parte oscura y la vamos a ver. A ver, se siente bien poner dinero en el bolsillo, asegurarlo. El trader va a estar más relajado y personalmente, aunque creo que no solo me pasa a mí, sino que muchos se pueden concentrar en encontrar operaciones futuras. Y lo veremos más a profundidad en esos videos de psicología de trading, ¿ok? O psicología de dinero, específicamente. Bueno, ¿cuándo podría ser una buena idea? Por ejemplo, puede ser una buena idea tomar ganancias parciales cuando el par, ¿ok? Por ejemplo, BTC Tether, ¿no? O BTC USDT o USD, lo que sea, el par, está atascado. Es posible que el par haya ido en la dirección deseada, pero se atascó después. ¿Cuál es la naturaleza del movimiento? Es lo que nos tendríamos que preocupar. ¿Es un rebote de gato muerto que indica más movimientos o es sobreventa, sobrecompra, en la que quizás deseemos salir? Segunda, otra operación tiene mayor potencial. Mientras estás esperando a que sucediera un movimiento en ese par que estás tradeando, es posible que hayas visto otra potencial operación, una buena configuración, un buen setup que se está desarrollando en otro activo, en otro par. Y no puede ser otro activo, puede ser, por ejemplo, otro par. Puede ser Ethereum, Bitcoin en vez de Ethereum dólar, por ejemplo. Y esto puede parecer mucho más atractivo. Es importante tener cuidado con estos casos, eso sí, y no saltar de trade en trade, sino que hacerlo realmente de manera consciente y verificando que se está haciendo lo correcto, del saltar de una operación a otra. Tiene que ser cauteloso con eso, es muy cierto. Bueno, por ejemplo, otra razón es que aparece una noticia muy importante. A ver, para nadie es un secreto que las noticias, específicamente si estás tradeando en Forex, y otros activos, por ejemplo el Nasdaq o los índices tradicionales, pues van a mover los mercados. E incluso en cripto un evento inesperado podría cambiar el curso del movimiento del análisis que ya habías planeado. Aunque en sí tu pérdida está asegurada, si tú estás en ganancias tienes que analizar si esta situación se desarrolla y tú no solo quieres no llegar a tocar el stop loss, sino que quieres asegurar ese verde en el que estás en el momento, si hay algo que está cambiando y que estás observando ese cambio, no te tienes que quedar paralizado necesariamente.
Entonces, lo que tenemos que hacer es ser conscientes, examinarlo con cuidado y tal vez salir antes que el precio no solo llegue al stop loss, diría yo, sino antes que pues no perdamos dinero y no perdamos esa potencial ganancia que tenemos en el momento en que estamos analizando esa situación. Otra cosa que es definitivamente importante es si tú no puedes tener un full control, si estás ocupado, tienes un viaje, no puedes estar frente a la pantalla de la computadora y es un trade donde estás arriesgando una gran parte de tu cuenta. Realmente yo sí diría que en general cuando estamos en un proceso de iniciando es importante ceñirnos a la estrategia de manejo de riesgos, pero también estar constantemente monitoreando si tenemos un gran tamaño, estamos arriesgando un gran tamaño de nuestra cuenta. Si por ejemplo algo sucede y llegas a utilizar un 5% o a arriesgar un 5% de tu cuenta, realmente sería importante monitorearlo. No estar interviniendo todo el tiempo y simplemente reservando esas ganancias parciales o asegurándolas todo el tiempo de manera o sin un análisis previo o sin un sustento, no, de manera arbitraria no, pero si hay algo que no puedes estar observando ese proceso de ese trade, sí, definitivamente lo puedes hacer y no pasa absolutamente nada. Y creo que eso es una de las cosas que más suceden en cripto trading específicamente, porque es 24/7. Entonces muchas personas simplemente dejan gran parte de su cuenta en un solo trade durante la hora en la que están durmiendo, y creo que no es la mejor opción en esos casos, o no es la mejor opción siempre, y en esos casos específicos donde tienes que pensar en la toma de ganancias parciales. Bueno, nivel psicológico, estrategia de tomas de ganancias. Por ejemplo, el primero es un nivel psicológico. Puedes asegurar tu ganancia una vez que la operación alcance un nivel psicológico específico. Por ejemplo, si estás comprando una criptomoneda $10, puedes salir de una parte de la posición cada vez que suba a un punto específico. Esto podría ser, por ejemplo, que deberías tomar alguna ganancia una vez que llegue a $11 esa criptomoneda, o a 12 o a 13, etc. ¿Okay? Niveles psicológicos que funcionan muy bien, específicamente en cripto. Puedes irte un poco más técnico y utilizar niveles de retroceso de Fibonacci, por ejemplo, u otros. Si llega a la media móvil de 200 periodos, puede actuar como resistencia y ahí puedes tomar ganancias parciales, por ejemplo. O utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci. En segundo lugar, puedes decidir llegar a asegurar algunas ganancias siempre que el precio alcance un cierto nivel de retroceso de Fibonacci. He visto durante mi proceso como trader y también en varios documentos específicos, como que hay una mención muy importante siempre a ese nivel 23.6 y 38.2 del retroceso de Fibonacci para tomar una ganancia específica, y me parece muy interesante ese punto, aunque cuando lleguemos a ver los retrocesos de Fibonacci vamos a ver el por qué, porque hay bastante documentación sobre el tema. Traders de tendencia que tienen un gran objetivo de ganancias. Y aquí es algo que se utiliza mucho, es dejar correr solamente la ganancia si eres un trader de tendencia específicamente y estás trayendo una temporalidad muy alta o con unos objetivos, digamos, de diferencia entre el precio actual del mercado y el precio del activo en el futuro, o en ese objetivo, en ese posible objetivo de ganancia que está muy lejos. Entonces lo que podrías hacer es asegurar ese capital inicial para que no ocurra un gran drawdown en esa cuenta, sino que simplemente lo que dejas que siga en el trade es esa ganancia, ¿ok? Y simplemente ya eliminarías el riesgo, aunque lo pongo entre comillas, ya lo vamos a ver por qué. Sin embargo, hay dos opiniones y aquí vamos a ver el por qué entra el depende. No siempre hay que utilizar esta estrategia de manejo de riesgos de toma de ganancias parciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si eres un scalper, un trader haciendo scalping, un scalper, no vas a necesitar tomar ganancias parciales
cuando simplemente acabas de iniciar una operación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que testear esa misma estrategia que estás utilizando. Y si siempre estás tratando de simplemente ganar un 1 o 2%, no sé, acabas de iniciar y te dio miedo, lo que quieras, no vas a dejar que se desarrolle pues esa estrategia, que tú puedas hacer un backtesting apropiado, que puedas realmente ver cómo funciona ahora sí en el mercado, ya mezclándole pues dinero real y demás. Y esperamos a que nuestro análisis se desarrolle bien y lo podamos decir, bueno, esa es mi estrategia y esto es lo que voy a utilizar a largo plazo y voy a desarrollar una habilidad en esa estrategia específica. Y más aún cuando estás tradeando en temporalidades bajas, ¿no? Bueno, puedes ver que la toma de ganancias se va a dividir en dos partes. La primera parte estaría cerca del 1.5R y la segunda sería 3R. Ese es el ejemplo más claro. Primera 1.5R y la segunda sería 3R. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Hay dos puntos que analizar. Hay cosas buenas y hay cosas malas. En primer lugar, consideremos que no usarías ganancias parciales y cerrarías la operación por completo en esos 3R. Eso es lo primero que vamos a ver. Si arriesgamos 300 en esa operación, obtendríamos una ganancia de 900. Pero si dividimos nuestra toma de ganancias de esta manera en dos partes, como lo podemos observar aquí, solo terminaríamos con una ganancia de $675 y no de $900. Bueno, podemos ver esto como tomar dos posiciones separadas, riesgo de $150. El primero se cierra con una ganancia de 225, 1.5R, y el segundo con una ganancia de 450, el de 3R. Comparado con el enfoque de o ya sea todo adentro o todo afuera, esto simplemente te va a costar más o menos aproximadamente un 0.7R en esta operación que estamos observando en pantalla, el tomar esas ganancias parciales. Pero lo podemos ver como si simplemente estuviéramos tomándolos. Ok, ahora la parte en la que es necesario es, si simplemente hiciéramos lo contrario a esta situación, cerráramos solamente la mitad de la posición y luego el mercado se volviera contra el trade, resultaría en una pérdida menor. Pero con ciertas estrategias de trading, obtener ganancias parciales solo nos ofrece comodidad y diríamos que con ciertas estrategias no es beneficioso a la larga, y quiero explicar el porqué específicamente de esa situación de ganancias parciales. Y es porque algunas personas tienen objetivos específicos de volver el trading más allá de un hobby, de nuevo, una habilidad, incluso puede ser una carrera, cambio de carrera. Entonces, si no tenemos ese proceso y no dejamos pues finalizar esas operaciones y poderlas, por ejemplo, registrar en los diarios esa estrategia y hacer un debido registro, y para poder nosotros estudiar qué es lo que estamos haciendo, con la toma de ganancias parciales se puede perjudicar esa situación. Otra situación en la que no es tan necesario ganancias parciales es cuando simplemente hemos manejado muy bien el tamaño de nuestras posiciones antes de entrar en esos trades. Y eso lo he visto yo incluso en posiciones grandes que yo he hecho, simplemente que no tiene sentido tomar ganancias parciales porque mis temporalidades, y por ejemplo aquí viene el ejemplo de los cortos a largo plazo, no tiene demasiado sentido en ese tipo de trade, ya cuando estamos tradeando esa macro, simplemente tradeando criptos, ¿okay? Porque son activos de riesgo y podemos simplemente tradear eso como si tradeáramos índices. Sería lo contrario a la liquidez global. Bueno, ya lo hemos explicado, estamos tradeando en temporalidades de al menos un año. Entonces, en ese sentido, porque inicié esa operación con un capital que era ya analizándolo conscientemente y no fue un gran tamaño, no tiene sentido ir tomando ganancias parciales, porque ese resultado final que estoy esperando, esa ganancia potencial, pues estoy reduciendo esa ganancia potencial al final. Entonces, en casos en los que ese análisis se ha hecho bastante bien desde el inicio,
puede llegar a perjudicarte en la toma de ganancias parciales. Ahora, sí es bueno cuando estamos, pues simplemente queremos ver una ganancia exponencial, ahora sí exponencial en nuestras cuentas, mes a mes, por ejemplo, y no tenemos como tal el objetivo de desarrollar una habilidad específica en trading o desarrollar esto como una carrera alternativa ni nada, ¿ok? Eso es lo que quería comentar. Bueno, ahora ajustes de los parámetros de riesgo. Otra cosa que los traders suelen hacer es reducir el tamaño durante las rachas perdedoras y aumentar el tamaño durante las rachas ganadoras. Si recordamos haber visto diferentes curvas de beneficios, como las que vimos al principio de este video, es posible que nos hayamos dado cuenta que los mercados dan una distribución aleatoria de ganadores y perdedores. Eso es cierto, eso va a pasar todo el tiempo. Esta es la razón por la que pegarse a tu estrategia puede ser la mejor opción, una vez has desarrollado una estrategia, obviamente, ya que puedes llegar a obtener malos resultados en 10 operaciones, pero excelentes resultados en 500 operaciones. Y al final de cuentas, tu equity curve o tu cuenta se va a ver enorme. Al final de cuentas, eso también es lo que te interesa. Entonces, por eso es muy interesante ajustar esos parámetros de riesgo. Bueno, muchos traders se sentirían inseguros acerca de esto y reducirían su tamaño a la mitad hasta que obtengan al menos 2 ganadores. Por ejemplo, en este caso específico, a ver, sería por ejemplo 200, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Se vería así como en sí como la equity curve, ¿no? Estamos arriesgando $100 fijos por operación con 2R1R. Esta es la primera, perdón. Esta sería una distribución aleatoria de 10 operaciones. Entonces, ganadora, 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 perdedora, 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 ganadora, ganadora, ganadora. Estamos arriesgando $100 fijos por operación con 2-1 riesgo-recompensa. La distribución de ganancias y pérdidas sería la siguiente: 200, 200, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 200, 200, 200, 200. En este caso específico terminaríamos en una ganancia total de $800. Y aún cuando tuvimos una serie de 4 pérdidas seguidas durante este periodo. Entonces es por eso que es importante este punto. Ahora, muchos traders se podrían llegar a sentir inseguros acerca de esta situación y reducirían el tamaño a la mitad hasta que obtengan al menos 2 ganadores. Por ejemplo, 200, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 200, 200. Ahí el mismo ejemplo, estás arriesgando 100 fijos por operación con 2-1 de RR, ¿no? 2-1. La distribución de pérdidas y ganancias, En este caso terminarías en una ganancia total de $600. Así que comparándolo, no sería el enfoque más favorable para tu trading si lo comparas con el primer ejemplo, simplemente donde no hubo cambio específico. Bueno, en su lugar podrías, por ejemplo, categorizar la estrategia en diferentes setups y realizar un seguimiento del rendimiento de cada uno individualmente mientras estableces un activador de stop trading en cada setup que operes. Es importante primero, entonces, tener esa estrategia, ceñirse a esa estrategia, ¿okay? Porque si no vamos a ver esos cambios como en este ejemplo, y estudiar distintas configuraciones o setups específicos que se puedan desarrollar y ver cuál es el que puede llegarte a dar mayores resultados o mejores resultados en una serie de operaciones o en comparación con otra configuración o setup específico en la misma cantidad de operaciones. ¿Cuál es la mejor opción? Por ejemplo, puedes decir que si tu setup de cruce de promedio móvil experimentara 10 pérdidas seguidas, dejarías de negociarlo y revisarás el rendimiento anterior e intentarás mejorarlo o deshacerse de él por completo. Bueno, eso es mucho más inteligente que estar ajustando constantemente el tamaño de las posiciones porque te has topado con un camino lleno de baches.
Es más inteligente simplemente analizar si ese setup, esa configuración que tú has desarrollado, que has decidido que quieres tradear, si está funcionando cuando lo comparas ya ahora a largo plazo con una serie de operaciones. Que estar cambiando nuevamente los tamaños de las posiciones que estás tomando, porque va a perjudicar al final de cuentas esa curva, ¿okay? O esa capital y ese crecimiento exponencial de ese capital total. Aunque aumentar el tamaño durante rachas ganadoras tampoco va a tener sentido. Es posible que te encuentres en una situación en la que estás operando dos setups de forma algo sistemática, ya que tienen el mismo aspecto, siguen las mismas reglas, etc. La setup A, o una configuración, lo que sea, media móvil, cruce, lo que sea, puede tener una ganancia del 40% con 2.5R y ocurre 5 veces por semana en promedio. Digamos que otra configuración, el Fibonacci, lo que sea, tiene una tasa de ganancias del 80% con 3R y ocurre 2 veces al mes en promedio. ¿Debería tu riesgo ser el mismo porcentaje o cantidad en dólares con estas dos configuraciones diferentes? Pues no necesariamente. Por supuesto, no tienes que ir con todo tu capital en esa configuración que tiene una tasa de ganancias del 80%, que se vería como algo muy atractivo, pero si descubres que esa configuración o ese setup número B ocurre durante condiciones de mercado muy favorables en las que puedes intervenir con confianza, por ejemplo, digamos que se da esa configuración en un activo, en una altcoin, ¿ok? Cuando Bitcoin viene en una tendencia bastante favorable. Eso te tiene que dar más confianza en general, ¿no? Porque tenemos estas correlaciones en el mercado. Entonces, no necesariamente el riesgo va a tener que ser el mismo, porque en esa puede tener más confianza y hay esta habilidad para determinar y jugar con esta situación, y por eso explicamos esto en general del manejo de los riesgos. Así que no es que te vayas con todas esas buenas configuraciones o esos buenos momentos del mercado, también hay que manejar los riesgos, pero pues vas a poder operar con más confianza y podrías llegar a arriesgar, no sé, un 0.5 más. Simplemente lo que es malo son los extremos, el no tener ninguna estrategia de manejo de riesgo y también el no saber cuándo modificar nuestra estrategia. No hay que incluir riesgo desmedido en nuestras operaciones de trading.